Hola, ¿cómo están? Seguramente estás o viendo un video o escuchando un podcast. Empecé un nuevo proyecto donde voy a empezar a compartir, valga la redundancia, ideas, pensamientos. Son simplemente cosas que fui aprendiendo y que me gustaría compartir con ustedes. Y una de esas cosas, la primera cosa que quiero compartir y que da inicio a este nuevo proyecto, tiene que ver con las palabras. Las palabras para mí terminan siendo como pequeños bloques o piezas de un rompecabezas gigante que construimos y que tenemos de alguna forma la idea de cómo queremos que quede y sin embargo va cambiando mientras lo armamos. A ver, un poco más claro. Las palabras son esos elementos que nos permiten construir nuestra percepción. Muchas veces escucho la frase del lenguaje crea realidad. A mí me parece un poco imprecisa esa frase. La realidad es algo que no podemos abarcar. Sí, lo que podemos construir es una percepción de la realidad. Y para construir esa percepción, una de las cosas que utilizamos son las palabras. Y esto es súper importante, porque son las palabras, esas piezas que utilizamos para armar lo que la realidad significa para nosotros. Y si tenemos esto en cuenta, entonces las palabras terminan siendo más relevantes de lo que alguna vez pensamos. Porque muchas veces creemos que a las palabras se las lleva el viento. Y el viento no tiene ganas de llevarse las palabras que vos utilizás. Cuidado, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras quedan. Y van quedando y vamos teniendo problemas por esas palabras. ¿Y por qué digo problemas? Porque muchas veces esas palabras que quedan y que dejamos terminan ocupando un lugar, un espacio, un sentido. Y ese lugar, ese espacio y ese sentido nos invita a dar respuesta, a decir, che, ¿y para qué dejaste esto acá? No entiendo muy bien. ¿Para qué dijiste eso? ¿Qué significa? ¿Por qué dijiste eso y no otra cosa? Y así vamos generando muchas inquietudes, porque las palabras que tienen también no solamente son piezas, son como la mecha que enciende conversaciones. Una palabra, una serie de palabras, un conjunto de palabras utilizadas de determinada manera, en determinado momento, disparan conversaciones. Nos disparan conversaciones, disparamos conversaciones. Entonces esas palabras no solamente construyen nuestra percepción de la realidad, sino que también nos llevan a conversar sobre esa percepción y entre percepciones. Y hay un tipo particular de uso que son las preguntas. Las preguntas, para mí, son una de las formas más maravillosas de utilizar las palabras. Porque las palabras, a fin de cuentas, tienen sentido en tanto y en cuanto las combinemos de determinadas maneras. Las integremos a una unidad de sentido. Le demos un uso consciente o inconsciente para generar efectos. Y las preguntas son de las mejores. Ahora, hay preguntas que solamente actúan como un comodín, que simplemente nos llevan a hacer que las palabras fluyan. No sé muy bien si hacia un lugar, no sé muy bien si con un sentido, pero simplemente fluyan. Sin embargo, hay otras preguntas que ponen pausa, que nos invitan tal vez a crear palabras nuevas, que nos invitan a poner palabras donde no estaban, que nos invitan a conversar con nosotros y con nosotros para generar cambios. Esas preguntas son las preguntas que yo les puse cariñosamente preguntas útiles. ¿Cuál sería una pregunta útil? Una pregunta que remita a tus procesos, no a tu contenido. Una pregunta más del lado de cómo haces lo que haces y no por qué haces lo que haces. Una pregunta que te pregunte sobre el sentido, ¿para qué haces lo que haces? Una pregunta que te lleve a conectarte con la experiencia. ¿Cómo se sentía estar ahí? ¿Cómo se va a sentir llegar a donde querés llegar? ¿Para qué decís lo que decís? ¿Cuál es el efecto que querés generar con tu comunicación, con tu interacción, con esa decisión? Una vez que alcances lo que querés, ¿qué más vas a lograr? Y una vez que logres eso, ¿qué más querés? Y una vez que llegas ahí, ¿qué más? Preguntas que nos inviten a construir nuevas redes de sentido. Preguntas que nos inviten a conectarnos con nuestra capacidad creativa. Preguntas que también sean lo suficientemente útiles como para poner un giro en nuestra historia, en esa narrativa que llevamos desde que, y tal vez antes de nacer,
hasta el presente. Palabras que nos permitan jugar en el tiempo y utilizar tanto al pasado como al futuro a nuestro beneficio. Preguntas hechas de palabras que no tengan que juzgar para ser. Preguntas que alberguen respuestas y no que las tengan incluidas. Tal vez puedes hacerte alguna de las preguntas que hice hace rato o podés crear preguntas nuevas. Podés tratar de explorar nuevos caminos de palabras y empezar conversaciones con vos o con otros que te lleven a crear alternativas. Después de todo, si las palabras crean nuestra percepción de la realidad, ¿qué estás creando con tus palabras? Que tengas un gran día, gracias por verme y por escucharme y nos estamos encontrando en otra ocasión.